¿Listos? Pues ya son las 10:05 de la mañana para ser exactos. Puntualidad inglesa. Bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos. Ya tenemos aproximadamente 153 conectados. Estoy segura que a medida que vayamos avanzando se van a conectar más. Muchas gracias para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Maite Vargas, Account Manager de Excelencia en Factor Humano. Por favor, pónganme en el chat. Ya muchos dieron los buenos días, inclusive los estuve saludando a través del chat. Díganme, por favor, si nos acompañan de Latinoamérica, de qué estados de la República, por favor, para darles la más cordial bienvenida a todos de manera personal. Tampico, saludos a Tampico. Julio César, gracias por conectarte. Ciudad de México, Campeche, Honduras, San Luis Potosí, Querétaro, Matamoros, Zacatecas, Torreón, Coahuila. Debe hacer mucho calor. Si aquí hace calor, yo me imagino que en el norte todavía más. Quintana Roo, Bogotá, Colombia. Saludos a Colombia. Bolivia, saludos a Bolivia también. Tengo buenos amigos en Bolivia. Bueno, como siempre, muchísimas gracias. Ya estamos en 166 conectados y repito, yo estoy segura que se van a ir conectando más a medida que vayamos avanzando. Muchas gracias nuevamente a todos. El día de hoy nos compete un tema muy importante y muy de interés para las organizaciones. Muchos clientes también me han hablado y me han dicho, Maite, ¿por qué no tocas este tema? Y bueno, creo que es un tema de actualidad, muy de actualidad, por todo lo que ahorita compete en las organizaciones. Y es el tema de derechos humanos con perspectiva de género. El día de hoy nos acompaña nuevamente la maestra Ana María Álvarez, a la cual le doy la más cordial bienvenida, Ana. Veces anteriores ha estado con FH, el día de hoy con un tema obviamente diferente y que le apasiona, que vamos a tocar el día de hoy. Ana es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de La Salle, con una maestría en Administración en el TEC de Monterrey. Tiene 2 diplomados, uno en Calidad y Productividad y otro en Marketing Digital. Tiene una amplia experiencia profesional en puestos directivos para el sector educativo y actualmente es la directora nacional de Educación Ejecutiva y Mercados Corporativos en la UVM de México. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer recibirte aquí en la casa de FH. Muchas gracias, Maite. Pues antes que nada, todos los que están ya conectados, bienvenidos. Me da mucho gusto pues que se conecten, que este tema sea tan interesante para ustedes y pues que quieran escucharnos y debatir un poquito y compartir sus puntos de vista con nosotros. Eso es maravilloso. A nombre de la Universidad del Valle de México, a quien represento como directora de Educación Continua a nivel nacional, les doy la más cordial bienvenida a esta plática, a esta conversación que tenemos más que conferencia. Y Excelencia de Factor Humano da las gracias por siempre por la confianza que ponen nosotros para este tipo de temas y compartir con ustedes. Antes que nada, pues quisiera decirles que en la UVM trabajamos muchísimo en este tema para poder cambiar la cultura organizacional. Este tema es un tema de cultura organizacional desde nuestro punto de vista, definitivamente empezando por la dirección o por los dueños de las empresas, ¿no? Quisiera empezar esta conversación con un video que vi la semana, seguramente algunos de ustedes ya lo vieron porque se hizo viral, pero es un video que es muy conmovedor y tiene mucha significancia si lo vemos con detalle. Entonces me gustaría que lo viéramos y con esto podamos empezar a abrir nuestra conversación. Adelante. Claro que sí, Ana, gracias. Bienvenidos a todos. Из чего же сделаны наши девчонки? Ла-л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 а. Из цветочков, звоночков, из переглядок и мармеладок сделаны
сделаны наши девчонки. Из железа, из стремлений и самоотдачи, из сражений сделаны наши девчонки. Из упорства, из красы, которой гордится вся нация, сделаны наши девчонки. Из синяков и тумаков, из отваги сжатых кулаков, из независимости и мастерства, из страсти и сердца и достоинства, из воли крепче кремня, из силы и огня, из свободы от чужих мнений, из свершений и достижений сделаны наши девчонки. Bueno, es un video maravilloso pues de los magos de la publicidad de Nike y nos habla mucho de esto, de qué estamos hechas, ¿no? De qué está hecha la mujer y de cómo es la percepción cultural, la percepción del mundo de lo que estamos hechas y de lo que realmente podemos ser, ¿no? Entonces, quise abrir con este video para hacer una reflexión acerca realmente de lo que es la equidad de género y lo que es la parte como un derecho humano, ¿no? Todos los hombres y las mujeres, dice, tenemos la misma posibilidad de ejercer nuestros plenos derechos humanos para poder contribuir en el desarrollo profesional, personal, político, económico, social y cultural. O sea, debe haber una igualdad entre hombres y mujeres, pero sabemos que eso no existe, sabemos que eso no es. En nuestro país hemos avanzado mucho, en otros países definitivamente aún estamos muy atrasados, pero yo creo que este video nos marca mucho esa diferencia que hay, ¿no? Y que tiene que ver con estereotipos, como lo comentaba en algunas otras conferencias, estereotipos que creamos desde la infancia, desde la familia, ¿no? Y que al momento de crecer las mujeres, decimos, bueno, nuestro liderazgo puede ser igual de potente, igual de firme que el de un hombre, nuestra fuerza puede ser igual que la de un hombre en un consejo de dirección, nuestro trabajo en equipo puede ser igual, el respeto que podemos generar puede ser igual. Y hay muchas preguntas sobre esto de cuál es realmente el famoso techo de cristal, si lo podemos romper, si no lo podemos romper, si ya está roto. Hay muchas mujeres que lo han roto ya, otras que están en camino de hacerlo. Toda esta parte de que si hay una presión corporativa por ser mujer y tomar posiciones corporativas, que es un derecho humano. Como comentábamos en la parte del tema, definitivamente esto es un derecho humano que tenemos todos en la equidad, en la igualdad, pero pues que a veces no existe, ¿no? Y comentábamos un poquito antes de iniciar la conversación que a lo mejor a muchos de nosotras o de nosotros no nos toca verlo, pero para las próximas generaciones es muy importante abrir esos espacios de conversación y hacer esta concientización en las organizaciones, en la sociedad, de la importancia que tiene la participación de la mujer en todos los ámbitos culturales, políticos, económicos, en las empresas, en las organizaciones sin fines de lucro, etcétera, en las universidades. Es muy importante. Entonces, ahorita quisiera presentarles a dos expertos que ya conocen algunos de ustedes, a Miguel Obregón. Entonces, aquí Miguel trabaja mucho con nosotros en la Universidad del Valle de México, es ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey, tiene un máster en dirección de empresas del IPADE, tiene un doctorado en la Universidad del Ateneo Filosófico en Filosofía, es un coach ontológico de Newfield Consulting, tiene una experiencia enorme como asesor, como consultor, como ejecutivo también en varias empresas, pero su máxima experiencia está en ser consultor de empresas desde hace más de 30 años en diversas instituciones educativas como consultor, como profesor y obviamente en consejos de dirección muy importantes. Yo le quiero agradecer mucho a Miguel que sea, aunque es un foro y un tema de equidad de género, y él es un fiel
firme seguidor de este tema porque cree mucho en la participación de la mujer en la empresa y de cómo podemos transformar y mejorar muchas cosas. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos el día de hoy y por ayudarnos con tus comentarios y como moderador de esta conversación. Con mucho gusto, Anita. Buenos días. Mucho gusto con todos. Gracias, Miguel. También les quiero presentar a Lorena, a Lore Azúa. Lore Azúa es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, tiene una maestría en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, tiene un máster en Gestión del Conocimiento por la Fundación EOI de Madrid, España, tiene un diplomado en Comunicación Empresarial y Relaciones Públicas por la Universidad del Claustro de Sor Juana, es socio y consultor en la firma ADN de investigación y consultoría para proyectos relacionados con gestión del cambio, con investigación organizacional y sobre todo con procesos humanos en los sectores industrial, financiero, farmacéutico, servicios editoriales, educativos y ONGs. Lore, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta conversación que tendremos el día de hoy con nuestros participantes. Pues yo los dejo ahorita para que empecemos a conversar y adelante, Lore. Gracias, muchas gracias por tu presentación, Ana María. Adelante, Miguel. Okay. Voy a compartir la presentación, que finalmente es la misma que ya estábamos viendo. Perdón. Nada más mencionar, tenemos un chat colaborativo. Cualquier pregunta que tengan en el transcurso, obviamente, de la presentación, la van a poder compartir en el chat colaborativo y vamos a tener al final una sesión de retroalimentación y de preguntas y colaboración para que, obviamente, todas las dudas las vayan manifestando por ahí, por favor. Gracias. Bien, bueno, nuevamente muchas gracias y lo que quiero decir el día de hoy es que efectivamente no es fácil hablar de género, no es fácil hablar de un tema que debería ser tan natural y tan común después de casi 100 años de que inició lo que se le puede conocer como el movimiento feminista con las sufragistas, primero en el Reino Unido y después en Estados Unidos. Y a 100 años de ese suceso, pues todavía seguimos hablando de eso, lo vamos a ver más adelante y desafortunadamente, como decía Ana María, y lo digo desafortunadamente porque si les digo la siguiente cifra, pues nos vamos a estremecer un poco. De acuerdo con el Banco Mundial, faltan 150 años, o le va a tomar a la humanidad 150 años para lograr la paridad de género. O sea, perdóname que te interrumpa, adelante. a de nuestros participantes. Si fueras tan gentil en mandar a modo presentación, tu presentación. Perdón, sí. Ahí está. Efectivamente, una disculpa. Y como les decía, pues sí es un número, 150 años que nos puede estremecer, a pesar de todos los avances que ha habido, y repito, después de casi un siglo de lucha de género, todavía nos falta pues otro siglo y medio más, porque a pesar de que se han dado pasos al respecto y todos los días hombres y mujeres ponemos sobre la mesa el tema para avanzar en esta brecha que de alguna manera es absurda, pues todavía nos falta mucho en el camino. ¿Por qué digo que es difícil hablar de género? Si el 51% de acuerdo con las más o menos de la población mundial somos mujeres, es decir, muchas veces se habló de minorías, incluyendo el género como minoría, cuando realmente pues no somos las mujeres una minoría, ¿no? Si somos casi mitad y mitad, ¿no? Pero es difícil hablar de género en nuestro contexto y en nuestras culturas. Hablo de nuestras culturas porque aunque creamos que en México tenemos una tendencia más machista, no sé, la verdad es que esto es generalizado de alguna u otra manera en todo el mundo, incluso en los países más avanzados, hay una gran brecha de género. Y es difícil hablar de género porque cuando hablamos de género nos imaginamos esto, ¿no? Yo en lo personal tuve el año pasado la oportunidad de participar en la marcha
del 8 de marzo. Y sí vi estas cosas, pero de manera muy aislada. En general éramos mujeres, muchas, yo iba con una amiga que es directora de una asociación civil muy seria, íbamos con personas también empleadas como cualquier otra, y vi este tipo de cosas, pero no era lo general, para nada. Pero cuando nosotros hablamos de feminismo o hablamos de lucha de derechos o lucha de género, pensamos en esto, en mujeres escandalizando, quemando cosas, pintando paredes, retando a la policía, incendiando. Y lo cierto es que la lucha de género la hacemos todos los días, cada quien desde su escritorio, desde su casa, desde que sale a vender a la calle sus productos, desde que programa en una computadora, un programa de cómputo, lo hacemos todos los días. Entonces, por eso es difícil hablar de género. Si hablamos de ser feminista, pensamos en estas cosas cuando estamos muy lejos de ello. O sea, realmente esta es un estereotipo que hace un momento Ana María mencionaba, y el problema de los estereotipos no es que sean verdaderos o falsos, o que estén bien o estén mal. Lo que pasa es que los estereotipos son incompletos. Si nosotros pensamos o decimos la palabra feminista, pensamos en una mujer tal vez como la que está aquí a la izquierda superior, tatuada, con el pelo pintado, y que además es antihombres y con un empoderamiento falso de alguna manera, cuando en realidad una feminista puede ser una ama de casa, una madre de familia, como les decía hace un momento, una contadora, una maestra, cualquiera puede ser feminista. Incluso hay un libro que voy a mencionar más adelante, que todos deberíamos de leer, de verdad, de una activista feminista y escritora nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi, que se llama Todos deberíamos ser feministas, donde define exactamente pues en qué radica esto. Y cada vez que yo digo que la brecha de género, o que decimos que la brecha de género es importante, surgen siempre comentarios acerca de, no, bueno, yo conozco a muchas mujeres que han logrado muchas cosas, o hay muchas mujeres en puestos importantes, hay muchas mujeres que lo han logrado, y por supuesto que hay, y quise poner estas imágenes. Son 8 personas únicamente, pero como ellas hay miles, afortunadamente, y qué bueno que las hay. Hay justamente 2020-2021 fuimos testigos de la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia del país más importante, más poderoso del mundo, que es un hecho sin precedentes. Kamala Harris tiene, además de todo, es descendiente de latinos, pues ha tenido una experiencia fundamental en el gobierno de los Estados Unidos desde hace muchos años, una experiencia impecable. Sin embargo, por alguna razón, la característica más importante de Kamala es que es mujer, ¿no? O sea, todo la importancia de su llegada al poder es que es mujer, dejando de lado todo lo demás. Incluso hace 12 años que Obama ascendió al poder, su característica más importante es que era afroamericano, cuando en realidad se queda mucho de lado el hecho de que su preparación, sus antecedentes, su carrera política, ¿no? El hecho más importante y se resalta es que es mujer. Entonces, pues por supuesto que es muy bueno. Aquí vemos ejemplos valiosísimos, grandísimos, como una persona como Angela Merkel es una de las mujeres más poderosas del mundo. En México tenemos ejemplos sumamente importantes de mujeres destacadas. Vemos aquí a Mayra González, que fue CEO de Nissan y ahora ocupó uno de los puestos más importantes de esa firma en Japón. Entonces, bueno, pues claro que las hay. El problema es que, o el detalle en lo que nos tenemos que enfocar, es que esto no debería ser la excepción. O sea, ser una mujer poderosa no debería ser excepción. Y yo iba a decir, no debería ser excepción, debería ser regla, pero ni siquiera debería ser regla, debería ser algo normal, algo natural.
El ser mujer o ocupar una posición destacada no debería radicar en el género de una persona o en una característica especial, sino simplemente en que es capaz para determinada posición, simplemente eso, ¿no? Entonces, por eso digo que es difícil hablar de género. Sí, adelante. Perdón, y justo por lo que vas ahora comentando, te tendría yo una primera reflexión que quizás nos ayude a ir clarificando de origen el problema, de cómo es concebido todo esto y quizás el por qué se da esa inequidad. Justo cuando tú vas haciendo la descripción y la contextualización de todo esto, hay como dos términos que aparecen, ¿no? Evidentemente el que tiene que ver con la equidad propia a un género, que en este caso es el género femenino, pero también surge, y lo describías claramente en las ilustraciones que nos compartiste hace unos momentos, cuando se habla de feminismo. Entonces, es ahí donde me atreví a detenerte para que nos ayudes a clarificar. ¿No es que quizás también justo esa concepción errónea que se da surge desde esta denominación que se ha cargado más hacia el aspecto, pues no necesariamente favorable y de equidad, sino de lucha, combate y ahora contra los hombres y demás? ¿Qué hay a ese respecto, Lore? Porque, insisto, venías describiéndolo, pero sí hay que hacer como este distingo entre lo que debe de ser esa equidad tan necesaria, tan obligatoria, por supuesto, de género, y lo que el feminismo por alguna vía ha empezado a distorsionar per se. Exactamente, es que creo que en lo que mencionas, Miguel, lo primero que hay que hacer es aclarar qué es feminismo. O sea, feminismo desafortunadamente ha obtenido una connotación negativa debido a, pues a toda la experiencia que hemos tenido, ¿no? Sí tiene una connotación de lucha, pero de lucha agresiva tal vez, por el hecho de que en la medida que no ha sido fácil posicionar o hacer escuchar la voz femenina, no feminista, femenina, en ciertos aspectos de la vida, entonces se ha tenido que tomar casi por la fuerza, ¿no? Pero feminismo no es eso, por eso digo que lo primero que tendríamos que hacer es pues delimitar claramente el término. Ser feminista significa, es una persona que ni siquiera se entiende como mujer, una persona en general, que cree en que todos los individuos somos iguales y tenemos los mismos derechos y oportunidades. Eso es feminismo, es igual que si hablamos de discriminación en cualquier otro ámbito, como puede ser discapacidad, orientación sexual, religión, creencia política, lo que sea. O sea, simplemente ser feminista es creer que un hombre y una mujer tienen las mismas oportunidades sin importar el género. Así de simple. Y creo, Lore, que finalmente lo dejas muy claro, ¿no? Pero precisamente quizás por esos términos de cómo se van distorsionando, y tú lo vuelves a calificar en este momento, incluso uno de nuestros participantes, a quien agradecemos por supuesto esta interacción, plantea, ¿no empieza desde ahí el problema cuando se habla de una lucha de género? ¿Será correcto en realidad hablar de una lucha de género? Porque pues ya de por sí el término habla de confrontación, ¿no? Entonces, pues desde ahí comienza, ¿no, Lore? Exactamente, sí, yo también coincido en que no deberíamos hablar de una lucha. Probablemente se lucha cuando se habla tal vez de derechos o cuando hablamos ya de temas de abuso o cuando hablamos pues de desafortunadamente el panorama que tenemos ante la violencia contra la mujer, ahí sí podríamos hablar de lucha, pero cuando hablamos de equidad, pues no necesariamente es una lucha aguerrida. Es, como decía hace un momento, cada quien hace esa lucha desde su escritorio, desde su, como decía, de salir a la calle a vender tus productos, desde estar en una línea de producción haciendo productos, desde las aulas, desde el ámbito que se encuentre cada mujer. Y algo también bien importante es que la lucha de género o la búsqueda
para no utilizar precisamente el término lucha, la búsqueda de la equidad de género no es solamente de las mujeres. Y tal vez me voy a adelantar un poquito en otros, en el orden que teníamos planeado, pero creo que sí viene a ser un poquito difícil hablar de equidad de género cuando de género la mayoría de las personas que hablan somos mujeres o son mujeres, ¿no? Entonces, hay muy pocos hombres que están hablando de género y a pesar de que lo respaldan y que lo consideran como algo positivo, tampoco están tan involucrados en el tema. Entonces, ahí es donde se distorsiona probablemente el término y se habla de una lucha. Y les quiero poner un ejemplo clarísimo, ¿por qué hablamos de que solamente las mujeres estamos en el tema? Hace unos días, mi hijo, que tiene 11 años, tuvo un ejercicio en una de sus clases en donde tenían la oportunidad de decidir lo que pues algo que querían hacer, entonces como su decreto si fueran presidentes o si fueran líderes de algo. Y me comentó, me dijo, oye mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice, ¿por qué las mujeres o las niñas, en este caso de mi grupo, hablaban más de derechos y de igualdad y de que todos fuéramos, tuviéramos oportunidades y eso, cuando los niños decíamos cosas como que, ay, voy a meter a la cárcel al maestro que deje tarea, ¿no? De alguna manera, esta cultura nos ha llevado a que las mujeres somos las que estamos buscando más estos temas y en la medida en que no se vuelva un tema universal, pues va a ser un poquito más difícil y por eso nos va a costar esos 150 años, ¿no? Creo que en la medida que más hombres se involucren en ello, pues va a ser más rápido y más fácil porque se va a crear una conciencia más profunda en toda la sociedad. Entonces, sí, definitivamente respecto a lo que mencionas, creo que sí es importante también cambiar, ya hablamos en un foro anterior del lenguaje, porque el lenguaje es el que nos genera la realidad. Entonces, si dejamos de llamar lucha, si dejamos de utilizar términos como feminazi o de comprender simplemente el significado correcto de las palabras, como en este caso feminista, pues bueno, creo que vamos a tener avances significativos. No sé si quieres comentar algo más, Miguel, o seguimos con... No, vaya, siguen lloviendo en ese orden de ideas, grandes y valiosos aportes de nuestros diferentes invitados y participantes de esta mañana y evidentemente coincidiendo contigo, sobre todo en esta línea de cómo, pues sí, el término desafortunadamente distorsiona, ¿no? Pero lo importante, como lo ha señalado en cada uno de los ejemplos, y así coinciden varios de nuestros participantes, pues es más que en la misma clarificación, ¿verdad? En qué se centra precisamente esa forma de búsqueda de equidad y de igualdad. ¿Okay? Sí. Y quería nada más, puntualizando un poquito lo que decía el doctor Miguel Lore, que preguntaba mucho en el chat si tú crees que este tema tiene que ver con una situación generacional, ¿no? Si en las generaciones como más actuales se da menos, un poco tomando el ejemplo de lo de tu hijo, yo también tengo hijos y también como que ya yo siento que en la formación de los niños ya hay mucha más conciencia y mucha más apertura sobre este tema. ¿Crees que la parte generacional sea un punto o no? Probablemente sí. Desafortunadamente, Maite, es como en ciertos sectores. Se sigue replicando mucho en la medida en que, pues otro hecho desafortunado es que quienes reproducimos la educación y la cultura somos las mujeres y desafortunadamente muchas mujeres educan machistamente. Eso es una realidad. No porque tengan una mala intención, sino porque eso es lo que conocemos, eso es lo que sabemos. Entonces, a pesar de que sí influye la generación poco a poco, en la medida que un niño tenga una mamá y un papá más orientados al feminismo, todo eso, bueno, obviamente se va a ir disminuyendo. Pero todavía está como muy focalizado, muy en un ambiente urbano, esa es una realidad. Ayer
fíjate que platicaba, mi terapeuta se mudó a San Cristóbal de las Casas y platicaba con ella del tema y me decía, bueno, es que aquí en San Cristóbal, si tú vas a pedir un mueble con un carpintero, si no vas con un hombre no te hacen caso. O sea, aunque tú vivas sola y pues ser la que está solicitando el producto, si no vas con un hombre no te hacen caso. O llegas con un amigo a pedir algo y se dirigen al hombre. O sea, pues sí, o sea, desafortunadamente es un tema que está muy concentrado, que por eso nos va a costar esos 150 años, que son muchísimos años. Y bueno, definitivamente, pues sí se va a avanzar más rápido de los 100 años que ya llevamos con este tema. Si partimos del hecho de que una mujer ni siquiera podía votar, ahora podemos votar, pero todavía nos faltan muchas conquistas, pues sí se va dando más rápidamente, por lo menos en las generaciones. Sin embargo, pues todavía es complicado, ¿no? Y es una cuestión, lo vamos a ver hacia el final, pues de cambio cultural, de cambio de las familias, que eso es sumamente difícil porque pues tú no te puedes meter en la ideología de cada una de las familias, tal vez sí comunicando mucho, tal vez sí haciendo sensibilización del tema, pero bueno, sí es muy complicado, ¿no? Pero bueno, pues poco a poco, sí, en la medida que vayan avanzando, pues las generaciones sí van a ir cambiando, ¿no? Perfecto, Lore. Pues yo creo que podemos seguir avanzando. Ok, mira, y se quedó justamente aquí esta lámina por también una experiencia que yo tuve. La edad reproductiva de una mujer coincide totalmente con la etapa más significativa en su crecimiento y aprendizaje profesional. Estoy centrándome probablemente mucho en una mujer profesionista, un caso de una mujer profesionista, pero en general así es. A pesar de que una mujer puede ser fértil y reproductiva desde la adolescencia, lo cierto es que cada vez más tarde la maternidad va llegando a la decisión de la vida de una mujer, ¿no? Entonces, esto coincide plenamente con la etapa, aproximadamente a los 23, 25 años, uno termina una carrera profesional, se incorpora al mercado laboral y empieza su crecimiento, ¿no? Que es justamente la edad en la que una mujer puede decidir ser madre o no serlo, ¿no? Entonces, comentaba que a mí tuve una experiencia al respecto. Yo tenía 33 años cuando me embaracé y, y en la oficina en la que trabajaba, en el mismo momento estábamos 4 mujeres embarazadas. Entonces, esto despertó, bueno, además al dueño de la empresa le llamó poderosamente la atención esta situación y por supuesto las bromas acerca de la epidemia de embarazos, pues no paraba. Y entonces, pues pensábamos, ¿por qué raro? O sea, ¿por qué es raro si es esta coincidencia perfecta con el ser madre y tu edad de crecimiento profesional? ¿No? O sea, no hay otra. Hay casos en donde una mujer decide tener una técnica para postergar su maternidad, pero la verdad es que esto es muy aislado. Y además, aunque tú puedas recurrir a congelar los óvulos, a lo que tú quieras, el cuerpo es sabio y tener un hijo a los 45 años creo que debe ser muy, muy complicado. No digo que no pase, pero pues simplemente la energía que tienes ya está canalizada en otra cosa, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que coinciden ambas edades y esto nos lleva a algo que es sumamente cruel, que es tomar decisiones. Tomar decisiones entre continuar con la carrera o la maternidad. Por supuesto que se pueden empalmar y por supuesto que hay casos, de hecho, probablemente la mayoría de las mujeres tomamos la decisión de continuar con ambas cosas, pero empatar ambos roles en el mundo laboral es sumamente complicado. Y ahí es donde vamos a detenernos un poquito. No es nada raro que una mujer
renuncia a su trabajo para dedicarse a sus hijos. Y de alguna manera en las empresas se ve como algo natural. No así en el caso de los hombres. En México es más mal visto que un hombre sea amo de casa. Y entramos otra vez con los estereotipos y con el lenguaje, que si es mandilón, que si la mujer lo mantiene, y entonces un hombre mantenido es lo peor que puede pasar en este país. Entonces, es muy mal visto. Cuando una mujer va a una entrevista de trabajo, es muy normal y ni siquiera se toma como algo malo, es muy normal que te pregunten si piensas embarazarte. Cuando esto, o sea, a un hombre no le pasa, en una entrevista de trabajo es muy raro que a un hombre le pregunten si piensa tener hijos, porque se puede pensar que sería normal, ¿no? Que un hombre en esa edad, bueno, va a tener hijos, pero no va a pasar nada, no va a alterar su desempeño, al contrario, pues requiere el ingreso para mantener a la familia, cuando además de todo está demostrado que, por ejemplo, una mamá soltera que no tiene esta opción de dejar su trabajo para dedicarse a su familia, está demostrado que es muchísimo más comprometida y muchísimo más eficiente en su trabajo, obviamente porque tiene la necesidad de generar un ingreso para mantener una familia. Pero definitivamente pues a un hombre no le pasa todo esto, y es muy normal que una empresa vea como de manera natural que una mujer decida renunciar a su trabajo para cuidar a su familia. Y cuando digo que es una etapa o una situación muy cruel, es porque realmente lo es. O sea, es muy cruel tener la necesidad de decidir entre una cosa y otra. O sea, porque no podemos tener lo uno y lo otro. Y además tenemos en contra el hecho de, ay, mira, dejó a su hijo en la guardería porque se fue a trabajar. ¿Qué no puede cuidar a su hijo? O sea, todo este tipo de esquemas mentales y de ideología que nos siguen afectando muchísimo. Y aquí, perdón si abuso de las anécdotas, pero creo que es una manera de que quede muy claro. En el caso de mi familia, tanto mi esposo como yo somos profesionistas independientes, entonces de repente pues tenemos que horarios diferentes, no tenemos un horario fijo, y obviamente antes de la pandemia que andábamos como más libremente, mi hijo con mucha frecuencia acompañaba a mi esposo a sus reuniones de trabajo. Entonces era como, ay, mira qué tierno, ay, mira, trae a su hijo, ay, qué padre. Cuando eso es algo que yo nunca pude hacer, porque cuando una mamá lleva a su hijo al trabajo, se ve mal. O sea, por un lado tienes que estar completamente con tus hijos, pero si los llevas contigo al trabajo, aunque digo, afortunadamente y por la circunstancia, mi hijo está muy acostumbrado a convivir con cuestiones de trabajo y a que si hay una llamada, él no interviene, porque así ha estado acostumbrado. Entonces, yo nunca he podido hacer eso porque está mal visto. Es como, híjole, ¿por qué traes a tu hijo? Ay, como que cuidado que no vaya a hacer ruido, ¿no? Que no nos vaya a interrumpir o que no te esté ahí jalando la falda, ¿no? Y con mi esposo siempre va y es visto así como, ay, mira qué bonito, qué tierno que trae a su hijo. Y además, hasta que un día mi esposo se topó con una persona que le dijo, bueno, ¿y que su mamá no lo puede cuidar? Entonces, pues pasan todas estas cosas, ¿no? Tenemos muy introyectadas estas ideas de que la mamá cuida a los hijos. Y es cruel porque aunque una mujer cuando toma la decisión sabe que está haciendo lo correcto, tarde o temprano llega un sentimiento de frustración por lo que pudo haber sido. Entonces, mi planteamiento es, bueno, ¿por qué no podemos tener lo uno y lo otro? ¿Por qué tenemos que elegir entre uno y otro? Y esto, bueno, tiene que ver con toda la infraestructura social incluso, ¿no? No tenemos esquemas de cuidado social que nos permitan o que le permitan a una mujer estar tranquila en ambos roles, ¿no? Cuidando Lore, los dos aspectos. Sí. Perdóname, Lore, pero evidentemente ahí entra, y sobre todo por lo que citas al final, y ahí es donde me atreví a interrumpirte, porque incluso van llegando un mundo de interacciones de nuestros invitados y participantes. Claro. Es una cuestión de contexto, ¿no? Porque
al final, y aquí sobre todo atendiendo también a que tenemos gente de muchos países que están hoy participando en esta conferencia, va tomando, además de sus matices, cuestiones que tienen que ver, como tú señalabas claramente, con el proceso educativo inicial, el tipo de familia de donde uno viene, y me refiero en términos a los hábitos, las costumbres, la misma cultura que al interior del hogar se ha desarrollado, pero por otro lado también el cómo ya en la cultura más amplia de sociedad, de país, de región, incluso para tratar de focalizarlo un poco más, esto va tomando sus peculiaridades, ¿no? De tal modo que un poco lo que quiero plantear, por lo que voy observando en nuestros participantes e invitados, es que sí es cierto, pero como que ya tampoco es una generalización tan absoluta, ¿no? Entonces, en función de eso, propiamente, ¿cómo abordar el tema desde un carácter en donde existen todavía esas áreas de oportunidad, y sobre todo cuando empezabas con esta lámina que dice mal visto, ¿verdad? Que un hombre sea amo de casa, independientemente de la connotación que tenga, que cambia, insisto, de lugar a lugar. Pero el punto es, ¿qué es necesario para que esta condición, cambiar es la consecuencia, para que esta condición sea abordada desde otra forma? Mira, sin adelantarme mucho, porque al final sí me gustaría abordar una serie de propuestas, o lo que algunas organizaciones, insisto, no yo, proponen para avanzar un poquito más en el tema. Bueno, pues hay muchas cosas. Y antes que nada, aprovechando lo que acabas de mencionar, pues una disculpa a quienes nos acompañan de otros países, porque tal vez mis referencias son hacia México, pero también he tenido oportunidad de conversar con personas de otros países de Latinoamérica, y el tema no cambia mucho. Incluso uno de los estudios, voy a pasar ahorita a una lámina con algunos datos. Hay estudios que incluso se hicieron en Estados Unidos, que es un país que tiene, pues para empezar, una infraestructura mucho más fuerte que la de México. Y mira, incluso para aclarar un poco el planteamiento que haces, pues paso a esta lámina de datos de una vez, ¿no? No es esta, déjenme leer esta, ahorita me regreso a la otra, pero todo este tema de la maternidad incluso es relevante, no solamente no porque el aspecto fundamental de una mujer sea ser madre o no, sino porque la pandemia, la situación que estamos viviendo en este momento, ha recrudecido y ha incluso, y representa incluso 10 años de retroceso en temas de equidad de género a nivel organizacional, a nivel laboral. En este periodo, en estos meses que llevamos de la pandemia, que tenemos ya más de un año a nivel global, 3 de cada 10 madres de familia han tenido que tomar la decisión de poner una pausa en su carrera para atender a su hogar. Porque recordemos que ahorita los niños, por lo menos en México y en muchas partes del mundo, también no están asistiendo a la escuela, las escuelas están cerradas, muchos tienen la ventaja o el privilegio de poder tomar clases en línea, pero muchos no. Ahorita incluso es la discusión que está sobre la mesa, el hecho de que los niños regresen a clases, pero no es un hecho únicamente económico de las escuelas privadas, sino de la brecha que se está generando a nivel educativo, en que los niños que no tienen acceso a una conexión a internet, que son de escuela pública, no están avanzando. O sea, prácticamente el ciclo escolar está detenido, a pesar del programa que existe a través de la televisión. Entonces, pues los niños están en casa y alguien tiene que cuidarlos, ¿no? Esta pandemia, aquí el siguiente dato, provocó una reducción del 5.8% de la participación de las mujeres en el área productiva,
con relación, este dato es de julio, con relación a julio de 2019. O sea, hay un retroceso significativo y esto todo está relacionado con el tema pues de la maternidad, o no solamente del tema de la maternidad. Hay una situación que es el siguiente dato. Este estudio fue realizado, se llama Women at the Workplace, y en este estudio también se reveló que por alguna razón, y esto es meramente percepción, las mujeres somos percibidas como mejores cuidadoras que los hombres, sin ninguna razón científica. Por eso puse aquí un ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea, en realidad no hay ninguna razón para que esto sea así. Es como si las mujeres hubiéramos nacido con el gen de la cocina o con el gen del cuidado o con el gen del hogar, ¿no? Y esto no es real, o sea, esto es una percepción únicamente. Y me refiero a esto con que no solamente es el cuidado de los hijos, en muchos hogares hay personas mayores que requieren cuidados especiales y con mucha frecuencia, y por eso este dato de 3 de cada 10 mujeres, que es pues sumamente alto, han tenido que renunciar a su carrera o poner una pausa para atender a las personas que requieren cuidados en su hogar. Podemos pensar que estas mujeres pertenecen a puestos operativos o tal vez más administrativos más bajos, pero no, hay muchas mujeres en niveles gerenciales y directivos que han tenido que hacer esta pausa. Tomando en cuenta que además la economía está sumamente dañada, que tenemos un problema a nivel mundial en una crisis económica, lo cual no garantiza que cuando todo esto termine, como decimos con mucha frecuencia, cuando todo esto acabe, van a tener la oportunidad de reincorporarse, porque el mercado va a estar muy dañado, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí es significativo y creo que esto ayuda incluso un poco a responder el comentario que habías hecho, Miguel. Me voy a regresar un poquito y nuevamente vamos a hablar de esa brecha. Algunos datos, y perdón nuevamente a quienes nos acompañan de otro país, porque es México. México es uno de los países con un menor porcentaje de mujeres participando en la actividad productiva. Tenemos solamente el 40.9% de las mujeres en edad productiva, y esta edad productiva se considera desde los 15 años. Que participan en, perdón, dice economía formal, pero es con economía formal e informal. O sea, 40.9% de mujeres trabajan y reciben a cambio un salario o una remuneración. Pero esto es grave, muy grave hoy en día, hoy en 2021, porque en 2020 ya nos encontraban, perdón, en 2019, antes de la pandemia, ya nos encontrábamos en el 45%. Esto quiere decir que ha habido un retroceso brutal el último año. Estamos hablando casi de estamos hablando casi de 10 años de retroceso en temas del avance que teníamos en la equidad de género, a nivel laboral únicamente, porque si nos metemos en otro tipo de temas como es la seguridad y la violencia contra la mujer, bueno, pues ahí es otro tema que es igual de relevante o tal vez, bueno, muy relevante, pero eso es otra cosa. Estamos hablando únicamente de las actividades productivas. Y además de todo, de este 40.9% de las mujeres que trabajan, 95% de ellas, 95% de estas mujeres son responsables de las actividades no remuneradas que se generan en el hogar. O sea, estamos hablando de que 4%, casi 5% de las mujeres tuvieron que renunciar a sus empleos, de estas mujeres en edad productiva. Pero las otras, el otro 95% de este 40%, además de todo, tienen una actividad productiva remunerada y tienen que ir a sus hogares a hacerse cargo de las actividades no productivas, como es el aseo del hogar, el alimentar a la familia, cuidar a la familia, atender a los hijos, como decía hace un momento, tal vez atender a adultos mayores, otros miembros de la familia que así lo requieran, entre otras cosas. Y además, cuando hablamos de brecha
de brecha de género, no podemos dejar de lado el tema de la brecha salarial, que en México es del 36%. Y este es una cifra altísima que debería aterrarnos, porque tal vez en porcentaje pues no nos hace mucho ruido, pero por ejemplo, si yo te digo, Ricardo y Rebeca son ejecutivos de cuenta, trabajan escritorio con las mismas responsabilidades, pero Ricardo gana 10,000 pesos y Rebeca gana 6,400, pues ahí ya nos hace sentido, ¿no? La diferencia de salario es brutal atendiendo las mismas responsabilidades. Además de todo, Rebeca sale de su trabajo, tiene que llegar a su casa a revisar tareas, preparar la cena, preparar la comida del día siguiente, pasar a la papelería por el material que le pidieron sus hijos y en el mejor de los casos, si tiempo le da y su cuerpo lo permite, jugar un poquito con ellos, atenderlos, dormirlos y todo lo que haga falta, limpiar la casa, entre otras cosas. O sea, creo que no hay un ejemplo más claro de la brecha de género que ese. Aunque quizás ahí, Lore, y una vez más atendiendo a la serie de aportes y reflexiones que nuestros invitados van haciendo, más allá de que esto pueda venir variando en el tiempo, sobre todo relativo a las generaciones ya más jóvenes y que van entrando, digamos, en ese escenario el que tú describes, vuelve a caer también otra vez esa circunstancia en que, y tratando de ser muy cuidadoso en cómo lo señalo, por como nuestros participantes precisamente lo han referido, también es un papel que en todo caso se ha estado dispuesta a asumir, ¿no? Porque por ahí precisamente algunos de nuestros invitados señalan esto. Es un tema en el que tiene que haber comunicación al interior de, por supuesto, en este caso, como tú lo refieres, el hogar, pero también desde el ámbito organizacional que ocupa prácticamente a todos los que hoy están aquí presentes en esta conferencia, ¿no? Entonces, vaya, trato simplemente de señalar cómo la brecha y los datos son reales, por supuesto que no hay que negarlos, pero es también el papel que como tal asumimos. Muchas de nuestras participantes e invitadas de esta mañana, y algunos más de los caballeros, por supuesto, también refieren el hecho de que habría que señalar la postura que como mujeres también se asume frente a esto, ¿no? Y vaya, habiendo dejado incluso ya muy atrás el tema de la lucha y la confronta, porque no es un tema de lucha y confronta, sino vuelve a ser un tema de equidad, Lore. Así es correcto. El tema es que, bueno, como mencionaba hace un momento, dejemos un poco de hablar de lucha y de confrontación, ver la realidad, incluso, pues sí, precisamente los datos nos dan, nos dan esas referencias y para eso sirven porque cada quien puede hablar desde su propia experiencia, pero bueno, pues cuando vemos una realidad así y nuevamente quiero referirme al caso de México. Lo que planteo aquí son los datos que existen con relación a México y a la Ciudad de México. Eso es muy importante. Pero bueno, pues es una realidad que esperamos efectivamente que con esas acciones y como mencionabas, en el ámbito organizacional y la ventaja de hablar del ámbito organizacional, incluso educativo, es el impacto que pueden tener las acciones que hagan las empresas y las escuelas a nivel universidad, como es el caso de la UVM, o cada quien en su sector, tienen un impacto muy importante porque pues tienen a la gente cautiva, ¿no? A un público cautivo que a la vez tiene la capacidad de replicar estos mensajes en la sociedad, ¿no? En su ámbito de influencia. Efectivamente. Bueno, quiero poner este video, no sé si se va a escuchar, sin embargo no importa tanto porque está en noruego y tiene subtítulos, pero finalmente la brecha de género es tan absurda como esto. Voy a poner este video.
Creo que tu micrófono estaba cerrado, Lore. Sí, ya, ahí está. Bueno, creo que más claro ni el agua, ¿no? ¿Por qué por realizar la misma actividad, pues va a haber una diferencia en cuanto a la remuneración que se recibe por este? La diferencia en la remuneración debería estar únicamente en las responsabilidades que tiene un puesto, las capacidades de cada una de las personas. Sin embargo, esto, bueno, obviamente debería estar amarrada la responsabilidad de un puesto contra la persona que lo ocupa. Entonces, bueno, pues de cualquier modo debería ser equitativo y justo, y no por el género o por alguna característica que tenga la persona. De todo lo que estaba hablando, bueno, pues quiero aclarar que es lo que comúnmente se ve y perdón nuevamente si me acoto al contexto de México y de la Ciudad de México. Como les acabo de mencionar, México, pues hablar de México es también muy aventurado, porque en México hay muchos Méxicos, ¿no? Y la realidad laboral y social de cada una de las partes de nuestro país, pues puede variar muchísimo, ¿no? De un lugar a otro. Y por eso otra vez, Lore, y nuevamente viendo los aportes de nuestros invitados, no es justamente uno de los problemas, y ya más especialmente en estos momentos, en este tiempo, como incluso tú lo marcabas, generalizar, porque digo, más allá de que ya se ha venido señalando que hay un tema que tiene que ver con espacios, con sociodemografía, con regiones, incluso otra vez considerando a nuestros invitados de otros países, no parte de ahí también ya de un tema en el que queremos atacar el problema o se quiere atacar esta circunstancia de falta de equidad, desigualdad, etcétera, etcétera, con un rasero totalmente parejo cuando ya debe ser mucho más focalizado. Por ahí algunos de nuestros participantes hablan de cómo en sus propias organizaciones pues ya cuentan con ciertos mecanismos, incluso con ciertos apoyos. Cuando tú hacías esta referencia a el que o trabajas o cuidas al pequeño, espacios incluso como guarderías o el apoyo correspondiente para que tanto mamá como papá puedan contar precisamente con estos elementos, ¿no? En fin, entonces, aquí mucho de la reflexión que algunos de nuestros invitados hacen, Lore, es si no es también un problema el que sigamos en esa generalización cuando ya es algo que va tomando más bien matices de acuerdo a dónde lo estemos hablando. Así es, no, definitivamente, justamente a raíz de la pandemia hemos notado la preocupación que tienen las empresas por ir eliminando estas barreras. Tenemos ejemplos súper notables y súper valiosos de empresas que han hecho muchas cosas para retener al talento, a pesar no solamente del tema de género, sino de las complicaciones económicas que están enfrentando, ¿no? Tanto desde el hecho del home office, que fue la primera medida que se adoptó, hasta cosas tan sensibles como normalizar que de repente estés en una conferencia y tu hijo tenga que venir, ¿no? Ese tipo de cosas que en algún momento pudieron haber sido muy amenazantes, pues ahorita ya se está normalizando y eso está ayudando muchísimo a que una mujer se sienta cómoda en su trabajo y atendiendo todos los roles que tiene que atender, ¿no? Definitivamente es muy plausible que las empresas estén haciendo esto. De hecho, creo que es como lo mencioné hace un momento, el ámbito organizacional, pues es una fuente muy importante para que
estas medidas y toda esta cultura empiece a cambiar, porque todas las personas que se encuentran dentro de una organización de alguna manera son un público de comunicación cautivo que van cambiando su forma de pensar en la medida que ven que la empresa está haciendo algo, que está preocupada y que la participación de las mujeres es importante, porque en la medida que tú lo vas asimilando y lo vas viendo así, insisto en el tema del lenguaje que se va poniendo sobre la mesa y que no se deja, pues es una proyección a la sociedad importantísima, ¿no? Claro que el tema de las empresas y como decía también de las universidades y de todo el sector educativo es sumamente importante para ir cambiando esta mentalidad. Insisto, sí estoy tal vez hablando mucho del entorno inmediato, mi entorno inmediato, que es la Ciudad de México, pero he tenido la oportunidad de corroborarlo con personas que no viven aquí y tienen situaciones más o menos similares. Esta parte ya la vimos. Esto, como les mencionaba, pues ha impactado sumamente también en el liderazgo de la empresa. Cuando hablamos de la brecha de género en la empresa, pues hablamos de temas como el techo de cristal que hemos mencionado en otras ocasiones y que lo hemos discutido muchas veces y que tiene que ver con esta barrera invisible que tienen muchas mujeres para acceder a puestos importantes. En México sucede lo siguiente, el hecho es que de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, solamente 4.5% de los consejos administrativos están representados, hay representación de mujeres, perdón, solo en un 4.5%, o sea, solo ese porcentaje de mujeres se encuentran en esos consejos administrativos. De las 500 mejores empresas para trabajar en México, solamente el 3% están dirigidas por una mujer. Y a pesar de que hay muchas empresas que tienen altos porcentajes de gerencias y jefaturas ocupadas por mujeres, solamente el 25% está dirigida por, hay mujeres en puestos directivos. O sea, el 75% de las posiciones de puestos directivos son hombres. Este es el techo de cristal. Finalmente es una barrera que no se ve, que nadie te dice explícitamente, tú no puedes ser directiva o no puedes acceder a posiciones, pero se da. Esto es justamente esos avances que se han ido teniendo y que tenemos que trabajar muy duro para que lo que nos afectó este último año pues se revierta rápidamente. Pero existe el hecho de que haya mujeres trabajando, mujeres trabajadoras, también desencadena otro fenómeno, que es el que conocemos como piso pegajoso. El piso pegajoso esa también es una metáfora y una barrera invisible que hace que las mujeres no puedan despegarse de los puestos más básicos de la pirámide, ¿no? Entonces tenemos aquí que el 59.8% de los empleos relacionados con labores auxiliares y administrativas están ocupados por mujeres, o sea, es mucho más grande que el de los hombres. Las actividades relacionadas con ventas no gerenciales están ocupadas también por mujeres en 48.3%. Y otros empleos que se llaman o que se conocen como de alta responsabilidad y baja jerarquía, que aquí entran todos los temas de asistentes administrativos, bueno, cada vez vemos menos secretarias, pero ese tipo de puestos están ocupados en 44.5% de mujeres. Esto es lo que conocemos, tenemos los dos factores, ¿no? El no poder acceder y no poder despegarnos del suelo, por eso se le conoce como piso pegajoso. Ahora sí, referente a todas las inquietudes que has estado manifestando, Miguel, de los participantes del foro, bueno, por supuesto que hay avances y por supuesto que incluso tener este tipo de foros nos permite voltear. A mí, bueno, ahorita no tengo la oportunidad de verlos, pero me dio mucho gusto ver al inicio de la sesión que hay muchísimos hombres participando aquí. Es porque hay mucho por hacer
y se está viendo el tema, que eso es lo más importante, ¿no? Que ya no es como el, ay, sí, ok, el quejadero de las mujeres, sino que realmente hay un interés genuino por cambiar la situación actual. Bueno, ¿qué se puede hacer? Por supuesto que es complicado y hay mucho que hacer. Es un reto muy grande. Este dato ya lo habíamos mencionado. De acuerdo con el Banco Mundial, al mundo le tomará 150 años alcanzar la paridad de género. Y es un esfuerzo que implica el ámbito social, familiar y organizacional, que probablemente el familiar y el social sean más complicados de atender, pero en el organizacional tenemos muchísimas oportunidades e insisto, como mencionábamos hace un momento, afortunadamente hay cada vez más empresas y organizaciones ocupadas en cambiar la situación y a partir de ellas, bueno, pues se puede disparar muchísimo el cambio que necesitamos. Ok, a nivel social, obviamente, si nos metemos en este tema, pues tendremos que hablar de muchas cosas, desde todo el tema de violencia de género que se genera, pero bueno, pues no creo que sea el foro para meternos en ello, pero sí se requiere mejorar y fortalecer las estructuras sociales que permitan que una mujer pueda desarrollarse completamente en el mundo laboral y además de todo cumplir con su rol en la familia y en la sociedad que se espera. El Instituto Mexicano para la Competitividad propone también, que esta me pareció una propuesta increíble, un sistema universal de cuidado que dé a las mujeres soporte y apoyo para que puedan mantener el equilibrio en todos los roles de su vida. Y un sistema universal de cuidado, pues desafortunadamente también el año pasado tuvimos un retroceso al eliminar el tema de las estancias infantiles y todo eso que de alguna manera apoyaban a una mujer a que tuviera la seguridad de que sus hijos estaban bien. Pero bueno, pues un sistema universal de cuidado tiene que ser todavía más grande porque al decir la palabra universal hablamos de que toda la gente tenga acceso a él. Y no solamente en el tema de hijos, sino también, como decíamos, hay adultos mayores que necesitan cuidado y que una mujer al trabajar pues no tiene la capacidad de atenderlo como debería. Entonces, bueno, esto sería una propuesta muy interesante que explorar, porque además, hablando del tema de equidad de género, también tenemos que considerar que no es tan equitativo si discriminamos a por ejemplo, un papá soltero que necesita que sus hijos sean cuidados, que no tiene dónde dejarlos o no tiene el apoyo de familiares cercanos para poder cuidar a sus hijos mientras él tiene que trabajar, ¿no? Entonces, por eso hay que llamarlo universal, que todo mundo tenga acceso a él. Y ya mencionaba, ¿no? El atender todos los temas de acoso, hostigamiento, y esto solo se puede llegar cumpliendo todas las leyes que hay al respecto y fortaleciendo las instituciones. Bueno, a nivel familiar, mencionaba que es complicado meternos en la dinámica de cada una de las familias para cambiar muchos paradigmas y muchas creencias que están muy arraigadas porque tienen que ver con la cultura, con las costumbres incluso de cada región. Pero bueno, pues también hay que ir cambiando esa cultura de manera que también pueda tener un impacto, ¿no? Y un beneficio para la familia, empezando por el equilibrar las tareas de cuidado y atención del hogar, como las cuestiones de limpieza del hogar, cuidado de los hijos, bueno, que exista un equilibrio entre todos los adultos de la familia, no hablo únicamente de la pareja, sino en general de todos los adultos o personas que ya tengan capacidad de asumir ciertas responsabilidades. Y esto implica pues un cambio sustancial y muy importante en las creencias y en la forma de pensar. Otro tema que puede ayudar muchísimo a que las familias se equilibren y puedan desarrollarse de una manera más armónica en todos sus aspectos de la vida es establecer la licencia de paternidad como obligatoria y un derecho de los padres trabajadores. Desafortunadamente en México, bueno, ya está sobre la mesa ese tema, pero desafortunadamente solamente existe licencia para las madres, pero solamente para cuando tienen hijos. Es decir, si tu mamá
que depende de ti y es un adulto mayor que no puede resolver su situación sola, se enferma o necesita un cuidado especial, pues no tenemos una licencia para eso y es súper importante considerar todos esos aspectos. Muchas veces depende solamente de la, pues de la empresa que sea comprensiva y que pueda ayudar al trabajador o a la trabajadora a que tome algunos días para atender sus situaciones familiares, pero pues no es una cuestión que esté normalizada y que, no, que esté más bien normativizada y que esté puesta en temas legales, ¿no? Y la licencia de paternidad es súper importante. Hay países que tienen incluso hasta un mes de licencia de paternidad, lo cual para una mujer es súper valioso porque ya se descarga muchísimo la responsabilidad del cuidado de los hijos, la recuperación es mucho más rápida, físicamente me refiero, y quienes tenemos hijos pues sabemos lo cansado que es tener un bebé y que se necesita también recuperarse emocionalmente y anímicamente de todo esto, ¿no? Entonces, la licencia de paternidad también es un derecho y es algo que tendremos que estar también poniendo sobre la mesa. Y bueno, una sugerencia podría ser que cuando se tenga que tomar una decisión acerca de quién tiene que poner una pausa en su carrera para cuidar a los hijos, si no hay otra solución, si es lo que se tiene que hacer, no necesariamente tenga que ser la mujer la que renuncia a su carrera. Aquí se puede hacer un análisis sobre las expectativas de cada uno de los miembros de la pareja para saber quién tiene más oportunidades en el futuro, quién tiene incluso hasta mayor ingreso, para que se pueda tomar esa decisión un poquito más equilibrada. Y bueno, a nivel organizacional, que es como ya habíamos mencionado, afortunadamente hay muchas empresas que están tomando decisiones valiosísimas, importantísimas, que podríamos tomar de ejemplo, desde comunicar, que es su fundamental, la cultura de inclusión, no solamente en el tema de género, sino en muchos otros temas, pero esto ayuda muchísimo a cerrar esa brecha de género, a hacerles saber a todos los empleados que pueden traer diferentes culturas o diferentes creencias, hacerles saber la importancia y el valor que tiene la participación de las mujeres en la vida productiva, pueden ayudar a cambiar totalmente la cultura y crear esa conciencia que se necesita. Está finalmente, por otro lado, en las manos de las empresas cerrar la brecha salarial. Esto sí es una responsabilidad totalmente de la empresa, porque aún es donde vemos que se mantienen esos esas inercias de, bueno, pues si ya gana eso, pues ya ni le movemos, ¿no? Así lo dejamos en vez de hacer un análisis de responsabilidades. Y tal vez ya sea otro tema, pero uno de los grandes males de las empresas mexicanas, hablo otra vez de México, perdón, es que no se mide los resultados, ¿no? Tenemos una carencia ahí fuerte de rendición de cuentas e indicadores de gestión. Entonces tendríamos que hacer todo ese análisis para que no sea una característica de la persona, como es el género, lo que te determine cuánto gana una persona, sino el cumplimiento y la responsabilidad y compromiso que tenga cada quien, ¿no? Entonces, este tema de la brecha salarial sí corresponde 100% a la empresa. Es muy fácil, o es más fácil, involucrar a las personas y a los líderes de las empresas con números, ¿no? Entonces, bueno, es importante compartirles también que incrementar la participación de las mujeres en la empresa se logran, esto también es un dato proporcionado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, aumentar 55% su margen de ganancias y 47% su retorno de capital. Esto es un dato relevantísimo. Logran incrementar 1.5% de los rendimientos anuales en fondos de inversión de capital de riesgo
Y además de todo, que es un factor intangible, pero muy importante para las empresas, logran tener el 60%, una reputación, perdón, mayor al 60%, o sea, incrementan en 60% su reputación y además logran atraer y retener al personal con más facilidad. Estos son datos súper importantes que ayudan con mucha frecuencia a convencer a los líderes de por qué es importante incrementar la participación de las mujeres. Y por otro lado, algo que también las empresas deberían estar haciendo es nuevamente respetar y fomentar la licencia de paternidad. Desafortunadamente, ahorita es un costo para la empresa, que no debería ser así, debería ser también ya vía institucional. Muchas empresas lo están dando, pero corre por su cuenta. Esto debería ser institucional, es decir, a nivel de Seguro Social y todas estas instancias, para que un padre de familia pues, pueda tomar el tiempo que requiere cuando nace un hijo. Incluso no solamente cuando nace, cuando una pareja adopta un bebé, no se toma de la misma manera que un nacimiento. Entonces, bueno, todas estas, pues al final te conviertes en padre o madre y se debería estar considerando, ¿no? Aplicar y fomentar la certificación en la norma 025. La norma 025 es la que nos habla de inclusión y no discriminación en el ámbito laboral. Aquí nuevamente no hablamos únicamente del tema de género, sino todas las situaciones que pueden estar causando discriminación dentro de la empresa. Entonces es muy importante que todas las empresas conozcan de qué trata la norma, cómo se pueden certificar y además de todo, pues comunicarlo, ¿no? Saber que una empresa se puede certificar en esto abona muchísimo a su imagen y a su reputación corporativa. Entonces, hay que echarnos un clavado a la norma y saber de qué manera podemos implementarla y llevarla a cabo. Incluso, pues todas estas cosas también, las normas traen muchas sugerencias de acción que pueden ser muy valiosas, ¿no? Y además de todo, invertir en procesos de comunicación para que se conozca todos los beneficios que puede traer incorporar cada vez a más mujeres en el ámbito laboral, además de certificarse en las normas, en instancias como CONAPRED, etcétera, como empresas inclusivas. Esto también abona muchísimo a la reputación de una empresa, genera un cambio organizacional importantísimo y como insisto, yo alguna vez tuve una discusión con un querido profesor en el que yo decía que la empresa educa y él me decía que no, la empresa no educa. Pues puede ser que no eduque, pero sí transmite valores, ¿no? Transmite muchas cosas. Insisto en que la empresa y las organizaciones educativas tienen un público cautivo muy importante a quienes le pueden transmitir sus valores, su filosofía y a partir de ahí generar una bola de nieve que nos lleve a un cambio cultural importantísimo, ¿no? Entonces, comunicar, transmitir valores, capacitar, educar, todo esto pues nos va a ayudar a generar este cambio que urge, cerrar esta brecha de género que al final nos beneficia a todos. Obviamente, voy a regresar a la autora que les comentaba, ¿no? ¿En qué le beneficia a un hombre que haya equidad de género? Bueno, simplemente dile que ya no tiene que pagar la cena y vas a ver cómo le cambia totalmente el panorama, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque nadie dijo tampoco que el hombre es el que tiene que correr con todos los gastos del hogar, ¿no? O sea, yo también lo pienso y digo, bueno, pues pobres hombres, ¿no? O sea, ¿quién dijo? ¿Dónde está escrito que tiene que cargar con todos los gastos, ¿no? Entonces, por supuesto que nos beneficia a todos. Y para cerrar, me gustaría decir que lo más importante en temas de género es seguir hablando de ello, seguir hablando de esto, no dejarlo afuera, generar discusiones, generar foros en los que se hable del tema, en los que cada vez más hombres participen como parte activa de ello, porque así vamos a poder incluso
eliminar esta percepción de que ser feminista es ser, pues casi terrorista, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? Seguir hablando del tema. Hemos hablado en otras ocasiones de que el lenguaje es lo que genera nuestra realidad, entonces en la manera que lo pongamos sobre la mesa y que se hable de esto y que se hable con las palabras correctas, en la medida en que conozcamos también el lenguaje de género y el lenguaje incluyente, pues así es como vamos a poder generar cambios de largo plazo que probablemente nos ayuden a minimizar esos 150 años de los que hablamos, a hacerlo más a normalizarlo, esa palabra que últimamente usamos, a normalizarlo para que toda la gente tenga acceso a esto, dejar de hablar un poquito de esto, de que si es regional, que si hay diferentes realidades, bueno, pues esa es la manera en la que vamos a poder ir poco a poco haciéndolo más universal. Sí, muchas gracias, Lore. Yo coincido contigo. Gracias, Maite. De hecho, bueno, han habido muchos comentarios, coincido con el doctor Miguel también, muchos comentarios en el chat, obviamente desde diferentes perspectivas. Es un tema que se puede discutir con diferentes aristas, ¿no? Con diferentes percepciones. Y yo creo que por eso es un tema que nos enriquece a todos, ¿no? Me gustó mucho el comentario que hizo una persona en el chat donde decía, y coincido con él, que el punto de partida de este tema que nos compete el día de hoy es la parte de equidad, y finalmente debemos definirla desde una perspectiva objetiva y no dirigida. O sea, equidad no nada más a la mujer, sino también equidad al hombre. Finalmente, los dos son componentes tanto del ambiente familiar como del ambiente social, como del ambiente organizacional, que es un poquito los tres ambientes que estuvimos discutiendo el día de hoy. Y como tú has ejemplificado a lo largo de la plática, hay ejemplos de esta falta de equidad también en hombres como en mujeres, y creo que pudiera ser un punto de partida interesante. Sí, es correcto. Es que, bueno, cuando hablamos de equidad, no podemos hablar de otra cosa que no sea igualdad de oportunidades, igualdad de partir desde el mismo, de la misma plataforma, ¿no? Eso es lo que tenemos que considerar, y que además, obviamente hablar de género jamás debe implicar, y tenemos que abrirnos a que un género es mejor que otro por alguna circunstancia, ¿no? Es en la medida que pensemos de esa manera, pues vamos a ir hacia atrás en vez de avanzar. Por supuesto, por eso quería manifestar esto que dije al final, en que ojalá y que cada vez más hombres se sumen a acciones concretas que ayuden a reducir la brecha de género, ¿no? Que no sea un tema de mujeres, porque porque probablemente somos las más afectadas, pero no es un tema de mujeres, al contrario, es un tema de sociedad. Así es, tenemos comentarios como, por ejemplo, nos dice Erika, ponencias como la que estamos presenciando nos invitan a tomar decisiones de manera individual, o si somos personas tomadoras de decisiones en organizaciones o instituciones, no caer en la desigualdad y tratar de equilibrar la balanza entre las mujeres y los hombres. Finalmente, eso es lo que estamos buscando con espacios como este. Exactamente. Pues ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, hablar de esto. Afortunadamente aquí hay 230 personas hablando del tema porque les parece relevante. Y eso es algo súper valioso. Y como dado que el próximo lunes es Día Internacional de la Mujer, se han estado generando muchos foros y muchas ponencias, y este tipo de estudios sale en estas fechas, y ojalá y fuera todo el año, ¿no? Que estemos hablando sobre eso, porque, por ejemplo, las iniciativas que tienen las empresas, pues no son para este día. Las iniciativas que tienen las empresas son permanentes y ayudan muchísimo. Es importante ahorita y porque pues desafortunadamente la pandemia ha afectado el tema, pero no quiere decir que por eso sea más importante ahorita que antes o que en el futuro. Yo, Maite, si me permites un poquito de los comentarios que estuve leyendo
la parte de dónde viene todo esto. Obviamente viene de la parte familiar, de la parte cultural, ¿no? De cada país. Coincido que en Latinoamérica, hay mucha gente de Latinoamérica, ahorita en la conferencia tenemos y partimos de raíces muy, muy parecidas, por lo que la parte cultural de los países creo que puede ser igual. Lo que comentaba de San Cristóbal de las Casas, aquí en México, Lora, es impresionante, ¿no? A mí también me pasa muy seguido que a ver qué opina mi marido y a ver qué dice mi marido. Y también tiene que ver mucho con el nivel socioeconómico, eso es definitivo. Y la parte cultural y la parte de donde crecimos y nacimos, pero yo creo también que, y esta aportación creo que es muy importante que la pongamos en el debate, si realmente la gente de recursos humanos o la gente que estamos en la organización podemos transformar culturalmente esto dentro de la organización y ser como parte de este cambio, ¿no? Porque a veces no se lo podemos dejar nada más al papá o a la mamá o a la familia. Yo creo que en las organizaciones sí hay transformación cultural, sí hay un cambio, sí somos responsables dentro de las organizaciones y más como gente de recursos humanos de apoyar a la empresa en este cambio y transformación cultural y organizacional. Y yo siempre he dicho, el ejemplo arrastra. O sea, no hay forma en que una empresa diga que está en equidad de género cuando hay brechas tan importantes en los salarios, ¿no? Yo en las empresas en las que he participado durante 30 años de mi vida, desde que era muy, muy, muy joven, siempre ha habido una brecha una brecha de salario importante. Y alguna vez lo comenté, ¿no? O sea, ustedes ven, por ejemplo, lo que gana un futbolista profesional y una mujer futbolista profesional, no es igual. Lo que gana un tenista profesional en un Grand Slam que lo que gana una mujer en un Grand Slam no es igual. Y siempre he dicho, ¿por qué? Si una mujer también puede jugar 5 sets, ¿no? Y alguien por ahí comentaba dentro del chat, tenemos las mismas capacidades, ¿no? El estrés lo podemos enfrentar igual, la responsabilidad la podemos enfrentar igual. Somos seres humanos iguales. Se habla mucho de la diferencia del cerebro, que si somos más racionales, menos racionales, más emocionales. Yo creo que todo eso es cierto. Hay todo un estudio de neurociencias de cómo opera la forma de la mujer y el hombre, pero también creo yo que eso se puede entrenar, ¿no? Es una cuestión de entrenamiento. El hombre no es insensible, el hombre no es que no sepa comunicar, la mujer no es que no podamos soportar el estrés o lo soportemos de una manera diferente. Todo es parte del entrenamiento de las competencias naturales que traemos como seres humanos y que podemos de manera igual modelar y podemos mejorar. Yo sí creo que es un cambio, obviamente de la familia, pero también como organizaciones tenemos la obligación, ¿no? Y como líderes de poder transmitir esta equidad, ¿no? Y tiene que ser con el ejemplo. Definitivamente podemos hablar muchísimo de que hay equidad de género, pero si las organizaciones no lo demuestran en también por ahí hablaban de si una mujer va y se queja de algún tipo de acoso o de hostigamiento, la despiden, no la despiden, cómo lo ve la organización. Yo creo que esto cada vez es, gracias a Dios, afortunadamente, mucho más abierto, mucho más más natural, ¿no? Y mucho más creíble, ¿no? Incluso en el hogar. Entonces yo creo que esto es una cuestión de tiempo y comparto con Lore que es un tema que no vamos a acabar de discutir en muchos años, que tenemos que seguir avanzando y que es nuestra obligación como universidad, como entes educativos, como organizaciones, como gente de recursos humanos, tratar estos temas, ponerlos sobre la mesa y habrá mucho debate, pero el debatir nos sirve para poner un poquito de conciencia más en esto. Claro que sí, Ana. De hecho, el debatir pues construye cosas increíles, ¿no? Así es. Si todo en la vida fuera idéntico y no existieran diferentes percepciones, pues sería como muy aburrido. Sí, entonces yo creo que es un punto importante. Y retomo un poquito el comentario de la maestra Lorena, con que tenemos que ver desde nuestra trinchera qué podemos hacer. Si sabemos que este tema implica diferentes aristas, pero finalmente una de las aristas es la parte precisamente organizacional, ¿no?
y platicaba Lore de la norma 025, después de la norma 025, bueno, surgió la norma 035, que son normas que finalmente también desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista normativo, pues ayudan también a las empresas a sensibilizar en este tema, a comunicarle a todos los integrantes de la organización la importancia de este tipo de situaciones y en los cuales nosotros sí podemos influir como área de recursos humanos, como directores de las empresas, como líderes de equipos de trabajo y de gente que tenemos a nuestro cargo en ese tema tan importante que es la equidad. Sí, finalmente este tipo de normas son mecanismos, ¿no? Que nos pueden ayudar. No quiere decir que, pues que tampoco sean la panacea ni que nos van a solucionar todos los problemas, pero son herramientas que ahí están y que podemos utilizar, ¿no? Entonces, como sea, es un gran avance, ahí están y pues hay que usarlas, ¿no? Y como mecanismos junto con otro montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? También quisiera retomar uno de los comentarios que hizo Ana María. Bueno, sí, desafortunadamente para muchas mujeres el ser líder de una empresa ha implicado la masculinización, ¿no? Y hoy en día sabemos que pues que las características de un hombre y una mujer son diferentes biológicamente, hormonalmente, químicamente incluso, y entonces pues eso es otro tema muy importante, ¿no? El valorar las diferencias para poder construir esa igualdad de la que estamos hablando. Veo por otra parte en los comentarios que hablan mucho de que se favorece mucho a las mujeres y este tipo de cuestiones, pero pues vuelvo a lo mismo, ¿no? La equidad es esa, o sea, la equidad es justamente la palabra lo describe perfectamente, es ser iguales con las diferencias que existen, pero en términos de oportunidades que sean las mismas, ¿no? Que no y que ser mujer u hombre no sea un factor que determine algo, ¿no? Simplemente eres mujer, eres hombre y ya. Y por esa razón puedes ser o tener tal cual cosa que tú quieras, que tú deseas y donde pongas tu objetivo, ¿no? Así es, por ejemplo, comentaban, efectivamente hay mucha violencia hacia las mujeres, también lo hay hacia los hombres, pero son menos reportados en el caso de los hombres. La discriminación laboral por diferencias de sueldo no puede ser aceptada en una organización. Hay que generar un cambio en conjunto como sociedad y debemos trabajar en conjunto sin poner posiciones de género. Creo que es un tema importante y que de cierta forma lo hemos tratado, ¿no? Así es, porque fíjate que ahorita que lo mencionan, me vino a la cabeza de inmediato el tema de las cuotas, ¿no? Hay, justamente ayer, viendo una de las conferencias que hay respecto al Día de la Mujer, pues hablaban de que el gobierno es el sector en el que menos brecha hay, pero no necesariamente habla de un tema de competencia, sino es un tema de cuotas. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque se puede distorsionar mucho el tema de equidad, ¿no? O sea, no es lo mismo participar en una organización por cubrir un tema de cuota que por un tema de competencia, ¿no? Entonces es delicado. A la equidad de género no se va a llegar a través de cubrir cuotas, ¿no? Se va a llegar a través de que cada vez haya más participación real de las mujeres en las actividades productivas y sobre todo a nivel de liderazgo. Sí. Miguel, te veo muy callado. Sí, Miguel está muy callado el día de hoy. No, escuchándolas. No, y sobre todo, justo cuando íbamos recogiendo los aportes de nuestros invitados de esta mañana, nuestras invitadas, desde luego, en donde, bueno, pues fuimos planteando en el trayecto de la conversación de Lore cada uno de esos aspectos, ¿no? Y esto último que señalas, Lore, sí fundamental, yo te lo he escuchado conversar reiteradamente, ¿no? Pero fíjate que como contraparte y para que se hable justo de ese señalamiento que tú acabas de hacer, por ahí uno de los participantes decía, sí, a nivel de las posiciones políticas, que hay que cumplir con esas cuotas,
Pero si ya entras a la estructura gubernamental, la realidad es que las posiciones ocupadas por mujeres son posiciones secretariales, pero no escuchamos hablar de subsecretarias, de gente que ocupe posiciones de dirección y demás, y volvemos otra vez de origen al mismo asunto, ¿no? Que es un poco lo que decían nuestros queridos participantes, ¿no? ¿No? Y la verdad, Maite, es que más bien guardé silencio tratando de recoger la valía de toda esta exposición, de lo maravilloso que cada uno de ustedes nos ha podido compartir, y como además ahí de pasada sí recibí un regaño porque interrumpía yo a Lore, pero tratando de darle entrada a lo que precisamente los mismos participantes iban señalando, pero no, muy atento a esto, y quizás nada más sí, sobre todo para quienes puedan no estar tan familiarizados, como varios de los mismos participantes nos lo hicieron notar, y creo que sí es oportuno establecerlo, ¿no? La NOM 025 es para iluminación. En el caso de la norma es la NMX 025 RFCI, que ya tiene que ver propiamente con el tema que Lore ha descrito, ¿no? Y sí es importante en todo caso, más que la precisión, la clarificación, porque evidentemente Lore la refirió desde el carácter de una norma, ¿no? No de la denominación literal, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad es que fue, pues sí, una disculpa, fue por abreviarla y por hacer referencia a ella, pero efectivamente, sí. Creo que sin mayor problema, ¿no? Lore. Y fíjate, bueno, pues nos has dado, para ir cerrando esta charla tan interesante, tan valiosa, desde luego nos has compartido una serie de datos muy importantes que sustentan sobre todo esta visión, ¿no? Como igualmente nos has hecho favor de aclarar en su momento, pues dónde puede surgir y cómo se va desarrollando con sus diversos matices esta cuestión, que claramente terminas diciendo es una cuestión que debe buscar ante todo igualdad, equidad, y no necesariamente como sinónimo, más allá de lo que se señalaba al inicio de la conversación, ese feminismo mal interpretado y peor aún mal utilizado, ¿no? Y que además, si bien hoy convocaba acá en buena medida el propósito de la reunión a una equidad pensando sí en mujeres, pero es una equidad generalizada, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Y no es que en este momento ahora yo me quiera, digamos, como cargar o sesgar hacia el otro lado, ¿no? Porque eventualmente, y una vez más, viendo muchos de los comentarios de nuestros participantes hombres, decían, bueno, sí, de acuerdo, pero también hay que pensar en esa parte que le corresponde a los hombres, ¿no? En todos los sentidos, porque es finalmente, cuando se habla de equidad, es un tema de derechos, pero también de obligaciones por las partes, ¿no? Y lo que le corresponde al hombre en términos de hacer su parte en el hogar, quizás más que en la casa, en el hogar, con todo lo que ello significa, Lore. Así es. Perdón, Lore, adelante. No te preocupes. Es que la equidad debe ser, solo va a ser equidad en todos los ámbitos de la vida, no solamente a nivel laboral. O sea, es política, cultural, social, familiar. Insisto que probablemente la parte familiar sea la más difícil de abordar, porque pues eso depende de cada familia, ¿no? Y de las decisiones de cada quien, pero pues sí es integral. O sea, una persona es integral y una persona es diferentes personas en cada ámbito de su vida, ¿no? El otro día leía un texto que escribió mi hermana, ¿no? Que hablaba de las que no se llaman matrushkas, se llaman, bueno, las muñequitas rusas, ¿no? Que hay una dentro de otra, porque así somos. O sea, somos tenemos una, pues no una personalidad, porque esa es la que mostramos a todo el mundo, pero tenemos diferentes roles en cada ámbito de nuestra vida, y entonces en todos esos roles debe haber equilibrio. Así es, y yo creo que un punto adicional que platicamos a lo largo de esta exposición, ¿no? Es la parte de la educación, ¿no? Y ahí me gustaría un poco cederle la palabra a Ana, porque bueno, obviamente la UVM aquí tiene una importancia relevante. De hecho, Ana nos platicaba antes de iniciar que están lanzando un nuevo diplomado en la UVM, Mujer y Líder Ejecutiva. Y entonces me gustaría un poquito que Ana nos platicara este tema, porque va justamente muy relacionado con esta parte de equidad también, ¿no?
Sí, gracias, Maite. Pues, yo creo que, como les comentaba, es un tema de educación, de cultura, ¿no? Por ahí también leí un comentario de alguna participante que decía, a mí me da miedo embarazarme por miedo a perder mi trabajo, ¿no? Yo las invito a todas a papás que no tengan miedo, la maternidad es algo maravilloso, es algo mágico. Yo tuve que parar en mi vida profesional durante 10 años por dedicarme al hogar y son de las cosas de las que no me arrepiento, ¿no? O sea, uno jamás se arrepiente, pero hoy las condiciones son diferentes para las mujeres más jóvenes, las condiciones han cambiado, ya hay guarderías súper sofisticadas, ya las suegras también cambiaron, ya no está la suegra, bueno, algunas, que dice, ¿y cómo vas a dejar a la bebé aquí sola y te vas a trabajar? ¿No? Yo creo que mi generación fue esa generación que empezó a romper con esta brecha generacional, ¿no? O sea, yo fui Ana, la mala, siempre fui la mala, ¿no? De la familia, del papá de mis hijas, porque... ¿Te puedo interrumpir tantito, Ana? Perdóname, está claro. súper interesante lo que está diciendo. La diferencia estaría en que la decisión de dejar tu carrera o ponerle pausa, como fue tu caso, sea por decisión. Desafortunadamente, muchas veces por necesidad o por obligación. Y eso es eso es en lo que tenemos que trabajar simplemente, ¿no? Totalmente, Claro, Lore. estoy de acuerdo. Antes de devolverte el micrófono, Perdóname, Anita. Ana. No, al contrario, Lore, y perdón porque justo ahora sí, cuando hablabas de esas experiencias profesionales, yo viví la maravillosa oportunidad, no voy a decir que de toda mi vida, pero sí con mi último hijo, de que incluso mi esposa era quien estaba trabajando a tiempo completo y además con jornadas larguísimas, porque ella estaba en un área financiera donde ya saben que demanda todo el tiempo y me tocó ocuparme, tampoco voy a decir que todo el tiempo fue un trabajo entre abuelas, un servidor y demás del niño, pero había semanas completas en que era yo quien se ocupaba del niño y fue maravilloso y espectacular, ¿no? Entonces tampoco trato ahora de ponerme como el mejor del mundo, pero sí, es un tema que, como citas, Anita, tiene que ver con aspectos de cultura, con aspectos de decisión y de voluntad, evidentemente, ¿no, Ana María? Sí, y este diplomado que comenta Maite, que tendremos de mujer líder ejecutiva en la UVM, pues tiene que ver mucho y es para mujeres, ¿no? Es un diplomado dedicado al empoderamiento, obviamente, de la mujer, a este poder enfrentar esas competencias que requerimos, de poder enfrentar y de poder, y más que enfrentar, no confrontar, un poquito de enfrentar, de poder manejar, de poder movernos en un mundo en el que no hay todavía equidad y debemos luchar por la equidad. En la lucha, otra vez vuelvo a la parte de cuidar la parte de las palabras, no en la lucha frontal, no en la lucha de confrontal, sino en ese camino, en ese escalar, en ese reflexionar, en ese conversar, en ese demostrar, ¿no? Yo les pongo ejemplos muy vivos que tengo, ¿no? Un ascenso profesional, a veces dice uno, oye, me ascendieron profesionalmente y me van a aumentar el sueldo. Entonces, cuando es hombre es muy fácil conversar de eso, cuando es mujer no es tan fácil conversar de eso, ¿no? Entonces, este diplomado realmente tiene mucho que ver, tiene muchos temas, ¿no? Tiene temas, obviamente, de liderazgo, tiene temas de la inteligencia emocional, tiene temas de cómo ser un líder en un mundo, en las organizaciones, tiene mucho que ver también con la parte de la imagen, con la parte del branding, ¿no? O sea, cómo manejar nuestro branding personal como mujeres. No sé, Miguel, ¿tú qué tienes por ahí? Y por ahí un aspecto fundamental, además, atendiendo algo que señalaban incluso varios de nuestros participantes, enseguida ahí a mí me brincó como con mucho gusto, ¿no? Porque dicen que en ocasiones también cuesta trabajo encontrar en esa referencia que hacía Lore a mujeres que primero tengan las competencias y segundo, además estén dispuestas a asumir los roles directivos, ¿no? Entonces es algo que este programa aborda de manera muy específica, muy poderosa, pensamos nosotros, ¿no? Entonces los temas son estos que tú ya has venido señalando, que junto con Lore y otro grupo también de extraordinarias mujeres, todas ellas dentro del mundo organizacional, evidentemente también en el mundo familiar, nos dimos a la tarea de crear esta propuesta, Mujeres y Líderes Ejecutivas, para presentarlo justamente ante ustedes. Estamos ya próximos a que precisamente la oferta se abra y nos dará muchísimo gusto contar con cada una de ustedes.
Así es de que, pues ahí está, ¿no, Anita? Sí, también los hombres que inviertan y manden a sus esposas o a sus hermanas o a sus mamás. O a sus colegas. Claro, claro, claro. Y te voy a decir por qué, porque es una cuestión de sensibilización. Yo creo que también muchas mujeres nos enfrentamos a esos miedos, ¿no? Yo leí mucho en los comentarios, miedo a expresar, miedo a decir, miedo a estar en un consejo directivo con 15 hombres y tú ser la única mujer, ¿no? Y decir algo que no es correcto, que no pueda, o que lo tomen a mal, ¿no? Hay diferentes personalidades, ¿no? Hacer algún chiste, a lo mejor algún comentario que esté fuera de lugar. Hay muchas cuestiones, porque somos seres humanos, no olvidemos que antes que ejecutivos, antes que líderes, pues somos seres humanos, somos personas, ¿no? Somos padres, somos madres, somos seres humanos. Entonces, yo creo que este diplomado sirve mucho, cada día toma mucho más importancia. En las universidades de Europa, en las universidades del mundo, es un diplomado que tiene muchísima afluencia, que tiene muchísimo éxito y muchísimo impacto, porque a nivel mundial hay una conciencia mucho más importante del papel y del rol de la mujer. Y también yo creo que aquí, aunque sea para mujeres, los hombres pueden sensibilizarse mucho más al escuchar cómo esas mujeres se transforman o pueden ir mejorando en muchas de sus habilidades y sus competencias. Yo creo que es una obligación hoy de todas y de todos capacitarnos, formarnos y ser mejores personas en todos los ámbitos que podamos mejorar y podamos crecer. Muchísimas gracias, Maite, por la oportunidad de dar este anuncio del programa, pero lo tenemos ahí como nuestro bebé para este lanzamiento en abril, y pues estén atentos a las redes sociales de la universidad, y yo creo que es una gran oportunidad, y será después del mes internacional de la mujer, del Día de la Mujer, pero lo lanzaremos en abril. No, pues estratégicamente yo creo que el mes no pudiste haber escogido otro mes mejor para poderlo lanzar. La verdad, nuestro reconocimiento como FH a toda la labor de la UVM en este proceso de formación para las empresas, ¿no? Finalmente, ahorita hay muchos conectados de diferentes países, de diferentes estados de la República, y un poco lo que decía Lore, las estadísticas que decían, perdón porque nada más me estoy concentrando en México, pero también hizo un comentario bien importante. Yo creo que la realidad en México es mucho la realidad de muchos países de Latinoamérica. O sea, oye, Maite, ¿me permitirías, dado lo que acabas de señalar, y justamente en esa intención no solo de no discriminar, sino además de poder hacerlas partícipes, hombres, mujeres, todos nuestros invitados y participantes de esta mañana, porque además la versión en la que va a salir este programa es en una versión online, de tal manera que pues ahora eso nos da la gran ventaja de que pues quien nos está viendo en estos momentos en Costa Rica, en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador, en Colombia, por ahí muchas queridas amigas y amigos que escuchaban esta conversación, bueno, pues se da ahora esta posibilidad de que pues ni siquiera hay que estar en México para poder atender y asistir a esta oferta, ¿no? Entonces, como decía Ana María, les invitamos a que visiten en nuestra página la oferta que tenemos, porque pues es una buena oportunidad, no solo en México, sino a nivel internacional. Perfecto, doctor Miguel. Pues muy, muy acertado tu comentario. Finalmente lo platicábamos en los webinars pasados. Esto de tener todo online y toda la posibilidad que nos da la tecnología nos permite precisamente esto, ¿no? Llevar una oferta como esta a cualquier lado del mundo, a cualquier país del mundo, y yo creo que es una ventaja que nos da la tecnología que tenemos que aprovechar. Para aquellos que se conectan de Latinoamérica, no sé si sea preciso como darles la página como tal, porque a lo mejor los de México sí están familiarizadas, quizás los de Latinoamérica no. No sé si Ana o Lore o usted, doctor Miguel, nos puede poner en el chat quizás la página donde se puedan estar conectando para buscar información sobre este nuevo diplomado que va a lanzar la UVM próximamente. Creo que va a ser muy importante y les auguro un enorme éxito, estoy segura de ello. Tiene Ana un equipo de trabajo impresionante, la universidad también, con catedráticos y personas muy especializadas en el tema.
y como comentábamos, creo que es el momento perfecto para empezar a sensibilizar, ¿no? Me gustaría un poquito cerrar con una frase que Lore nos mostró en el video que me encantó, ¿no? Creo que los niños son las personas más sensibles del planeta y a veces nosotros los subestimamos, pero finalmente son los generadores del cambio. Creo yo, también tengo 2 hijos, un adolescente y una niña más chiquita, pero comentaba algo en el video que me pareció muy importante. Dice, estás hecha de lo que haces, ¿no? Y finalmente yo creo que eso es totalmente correcto. Estamos hechos de lo que hacemos, de las acciones que tomamos, ¿no? Y creo que es momento de empezar a actuar diferente, si podemos. Es momento de comunicar, es momento de sensibilizar. Y con esta idea me gustaría despedirme. Obviamente, darle las gracias a todo el auditorio, a pesar de que ya comenzamos de las 10 de la mañana, tenemos todavía 205 conectados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Gracias, Lore, por toda tu exposición, tus datos duros que siempre son importantes, ¿no? Porque a veces tenemos una percepción de la realidad diferente y cuando vemos este tipo de datos, aterrizamos, creo que siempre es un punto medular en esto, ¿no? Me gustaría que te despidieras y bueno, vamos a ir de uno por uno. Así es. Bueno, antes que nada, agradecer muchísimo a la Universidad Ana María Miguel, Maite, por la invitación. Al final, siempre es importante, además de que me encanta hablar de estos temas, agradezco muchísimo la invitación. Efectivamente, pues los datos ahí están y al final, por eso siempre digo yo, bueno, no me creas a mí, ahí están los datos, ¿no? No es que lo diga yo, sino que ahí está y es una realidad. Desafortunadamente nos confrontan con la realidad, pero es importante mencionarlos, ¿no? Nuevamente, la invitación a que este tipo de temas, sobre todo con nuestros participantes, que muchos tienen posiciones importantes y que tienen la oportunidad de compartir con mucha gente esto, pues que se siga hablando de esto, que las empresas sigan tomando esas acciones, porque yo insisto que creo que son un detonador social para poder marcar la diferencia y generar el cambio que se necesita en materia de género y en muchos otros temas, ¿verdad? Pero particularmente hoy nos compete y entonces pues que se sigan generando esos cambios, ¿no? Gracias nuevamente, de verdad, estoy muy, muy agradecida por la oportunidad de compartir pues lo que sé y lo que quiero expresar a la comunidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Lore. Ana. Pues darles las gracias a Excelencia Factor Humano por la invitación, a todos los participantes. Un tema de reflexión importante. Y también por ahí vi un video que habla de estereotipos, ¿no? Le preguntan a los niños que dibujen, que le pongan un nombre a un bombero, que le pongan el nombre a un doctor, ¿no? Y que le pongan el nombre, creo que a un piloto. Entonces, pues los niños y las niñas pues pintan nombres, ¿no? Pintan a un bombero que se llama Tom, a un doctor que se llama Jeff y a un piloto que se llama, no sé, Frank. Y al final le dice a las maestras, pues le presento al bombero, al cirujano y les presento al piloto y todas son mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que, y eso es Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que es definitivamente esto una cuestión de estereotipos y está en nuestras manos romper los estereotipos. Muchísimas gracias por la invitación y yo soy una apasionada de este tema. Tengo 2 hijas y mis hijas seguramente ahorita en la conferencia y saben que es mi pasión y que nunca jugaron con muñecas y no por eso había ningún problema, ¿no? Son 2 mujeres exitosas en lo que hacen, una de ellas casada y felizmente mujeres, ¿no? Entonces, rompamos los estereotipos que son los que creo que a veces los mismos padres y las mismas familias y la misma cultura son los que rompemos con esto, ¿no? Y tenemos que romperlo con ellos. Muchísimas gracias por todo. A ti, Ana. Finalmente gracias. Los estereotipos a veces causan dolor, entonces, y daños más de lo que nosotros hubiéramos previsto. Entonces, no solo en la cuestión de género, en todo, como comentaba Lore, ¿no? Exacto. En todo lo que es discriminación y debemos romper con los estereotipos de todo tipo.
Gracias, Ana, por acompañarnos el día de hoy. Doctor Miguel, ¿va a cerrar? Gracias, Maite. Fíjate, qué honor, y la verdad es que sería quien no debería de ser quien cierre, ¿no? Pero bueno, gracias por la oportunidad, Maite. Muy honrado, en verdad, como siempre, por esta invitación que Excelencia nos hace para participar. Desde luego, en términos de VM, esta alianza que mantenemos con ustedes es valiosísima, y que hoy podamos haber llegado a un grupo de invitados y participantes tan rico, tan valioso, que con cada uno de sus aportes también nos hace notar la relevancia del propio tema. Muy honrado de haber estado con cada uno de ustedes, extraordinarias mujeres, valiosísimas profesionales, y me siento en verdad muy, muy honrado, y lo digo incluso así públicamente. Tener a una líder y una jefa como Ana María es extraordinario, y eso destaca justamente el papel de la mujer. Tener a una colega como es Lore, con quien trabajamos en muchas cosas juntos, pues nos permite justamente evidenciar ya lo que ella ha dicho, ¿no? Así es que no me quiero alargar más. Nuevamente, muchas gracias. Por ahí, viendo los últimos mensajes que van llegando, ya les hemos puesto por ahí la liga para que puedan acceder a la oferta, y ahí mismo pueden encontrar los datos para que eventualmente Lore, desde luego Ana María, nuestra directora, podamos entrar en contacto con todos ustedes. Mil gracias, Maite, de verdad, de corazón. Muchas gracias para todos ustedes por estar presentes aquí esta mañana. Gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Gracias a todos los conectados. De nuevo, bueno, infinitas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tuvimos a muchos. Saludos a Latinoamérica, saludos a todos los estados. Nos vemos en nuestro próximo webinar. Soy Maite Vargas, Account Manager de FH, y que tengan una excelente tarde. Bye. Un abrazo, muchas gracias a todos. Bye, buen día. Gracias. Chao. Gracias nuevamente.